de nuevo y gracias por continuar. En este vídeo esbozaremos con más detalle lo que hemos denominado inducción emocional inversa. También discutiremos sobre la identidad corporativa y los elementos básicos que la componen. Pero para ello, permíteme comenzar hablando de los elementos previos que requiere la inducción emocional inversa para poder llevarse a cabo. Primero, compromiso de los que generan la política de la empresa y los que la aplican. Esto es, que especialmente a nivel directivo estén convencidos de desarrollar un método de productividad para sus recursos humanos. Segundo, planear. Pero esto no es inherente de la inducción emocional inversa en sentido amplio. Ningún método funciona si no se diseña un plan, pero en sentido estricto la productividad no es posible sin planeación. Tercero, formar a los responsables de reclutamiento y selección, al igual que al resto de los empleados de la compañía, de forma que se cambie el paradigma anterior y se sensibilice a toda la organización sobre el objetivo de la productividad. Cuarto, generar un sistema de selección efectivo, es decir, tener en cuenta los mismos procesos que se realizan hasta ahora, recepción del currículum, entrevistas y tests, etc., pero esta vez ejecutados de forma profesional. Quinto, establecer para los candidatos seleccionados periodos de prueba reales, donde se pueda desarrollar una gestión dual, término que abordaremos en el módulo 2, y donde se haga seguimiento y evaluación de los candidatos. Sexto, aplicar la inducción emocional inversa. Ello significa desarrollar ejercicios para estimular respuestas, actitudes y emociones de los candidatos dentro del ambiente de trabajo controlado. No tiene por qué hacerse con un esquema inflexible, pero tiene que haberlo. Además, aquí se presenta una oportunidad para evaluar a un empleado con potencial de autogestión que veremos detalladamente en el módulo 4. Séptimo, al final del periodo debe haber resultados concretos que puedan permitir desechar al candidato siempre que no haya superado su periodo de prueba o bien la continuación del candidato, lo cual da lugar a la octava fase, monitorización posterior. El periodo de prueba obviamente se realiza en algunas empresas para saber si el candidato puede hacer bien su trabajo durante un periodo determinado, pero nunca incluye elementos de inteligencia emocional, de competencias, etc., que es lo que nosotros proponemos. De hecho, casi nunca incluye ningún tipo de evaluación. Incluso, durante este periodo de prueba, damos por hecho que Recursos Humanos ha hecho sus deberes y habrá seleccionado a un candidato que tiene un perfil técnico adecuado para el puesto ofrecido. Por tanto, la verdadera prueba no es si en esos 3 meses puede sacar el trabajo adelante. Eso lo obviamos. El reto verdadero es que sea un actual o potencial empleado de rendimiento activo, lo cual es el pilar fundamental de la productividad estratégica y nosotros consideramos y llamamos el primer pilar. Por desgracia, en la mayoría de las organizaciones el periodo de prueba se utiliza solamente para ver si el candidato funciona bien a ojo. Sobre el empleado de rendimiento activo hablaremos más en profundidad en el módulo 2, pero podemos adelantar que es todo individuo que posee conjuntamente cualificaciones técnicas, una serie de competencias, habilidades emocionales y no emocionales, pero no únicamente para cubrir su puesto de trabajo. Nuestro concepto va más allá. Su fin último es aportar y recibir valor a y de la organización. Uno de los primeros elementos que desvela que un candidato puede ser un empleado de rendimiento activo potencial es que esté motivado. Un candidato que muestra interés genuino por trabajar en la empresa, en ese puesto y teniendo afinidad por las políticas específicas de la empresa, tiene un punto a favor para la organización. Esta legitimidad por querer trabajar en la empresa no debe confundirse con las ganas o la necesidad del candidato por conseguir un empleo, ese que oferta la organización u otro cualquiera. Así que el secreto está en detectar dicha motivación legítima. Pero, ¿cómo se detecta la motivación? Pues bien, se requiere mucha experiencia en el dominio de la inteligencia emocional y en la llamada speed reading, o lectura rápida de las personas. No obstante, para hablar de un elemento más palpable recomendaremos como mejor herramienta el método de entrevista no estructurada. Hay incontables técnicas y tipos de entrevistas, muchas infértiles, solo cuando son mal utilizadas, y otras tantas que directamente hay que tirar a la basura. Pero la entrevista no estructurada permite que los candidatos abran el camino y hasta cierto punto marquen las pautas de la entrevista. Las preguntas tienden a seguir el hilo conductor que va marcando el propio entrevistado. Este estilo de entrevista es muy utilizado por los novatos, por la falta de experiencia en el control de la situación especialmente. Lo malo es que con el paso de los años y sin la guía adecuada, se acostumbran y no aprenden sino a seguir haciendo lo mismo igual de mal.
Pero la buena noticia es que este tipo de entrevista es una excelente herramienta para los cazatalentos experimentados, que les permite evaluar aspectos emocionales, conductas y determinadas competencias que pueden detectarse leyendo entre líneas, especialmente cuando está exponiendo el candidato. Pero además, a los más experimentados les permite detectar los mismos u otros aspectos, incluso no por lo que dice el candidato, sino por lo que no dice. Es decir, por la manera de evitar determinados temas durante la entrevista, derivados o bien de que el candidato no sabe cómo abordarlos, o bien porque desea ocultarlos. Además, una vez consumada la selección del candidato que ha llegado automotivado o con motivación en bruto, durante el periodo de prueba se puede detectar también si es capaz de desarrollar sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia es que el candidato vea su trabajo con pasión. Solo nos apasionamos por las cosas nuestras, o que al menos sentimos como nuestras, aquellas a las que les damos valor especial. Por tanto, el recién contratado debe dar atisbos de hacer su trabajo con empeño, colaborando con los demás, no esperando a que le pidan ayuda, preocupándose por el cuidado de su pequeña parcela de trabajo, pero también por otras. Eso puede ser motivación. Pero cuidado, el sentido de pertenencia no debe confundirse con el periodo de éxtasis pasajero que tienen todos los recién contratados en una empresa, por el mero factor psicológico de la novedad generada por el nuevo empleo, nuevos compañeros, nuevas actividades profesionales. Adicionalmente, debes saber que la motivación y el sentido de pertenencia en combinación generan identidad corporativa, que es el segundo pilar fundamental de la productividad. La identidad por sí sola se refiere a características, gustos, prácticas, particularidades físicas y psíquicas, por mencionar algunas, que puedan ser precisamente identificadas o reconocidas en otras personas y que pueden o no ser similares o compatibles con las nuestras. Y cuando son similares y compatibles, entonces eso nos genera sentido de pertenencia. Esta forma de identificarnos no solo funciona con las personas, también lo hace con entidades como una empresa. En la empresa, el sentido de pertenencia nos hace sentir apego al grupo, al equipo de trabajo, al departamento, a la división, a los productos o servicios que se fabrican o proveen, etc. En definitiva, a la organización. Por tanto, el sentido de pertenencia es la piedra angular sobre la que puede germinar la identidad corporativa. Pero esta no se da por generación espontánea. Para pasar de identidad a pertenencia y a su vez a identidad corporativa, hace falta que la empresa seduzca a los empleados mediante la motivación, sobre todo constante, por un lado, y por otro lado manteniendo el sentido de pertenencia gracias al desarrollo constante de acciones congruentes con la política y prácticas de la empresa, por otro lado. Y a este respecto, no hay nada más contrario al sentido de pertenencia que una empresa que pone en su publicidad, web, papelería, etcétera, que es sensible con el medio ambiente cuando en la práctica no trata los residuos, o una empresa que se jacta de la calidad de sus productos cuando en realidad pasa por alto controles de calidad para evitar incurrir en más costes de producción. Por ello, es muy importante que la empresa mantenga un vínculo claro entre lo que dice y lo que hace, so pena de generar el efecto justamente contrario a la motivación. Todo lo anteriormente comentado nos va dando ya una pista acerca de cómo vamos desmenuzando estas ideas. La productividad se va construyendo en base a varios pilares que estamos identificando poco a poco. Ya hemos desvelado el primero y el segundo, es decir, el empleado de rendimiento activo y la identidad corporativa. Ahora bien, con la identidad corporativa explicada, podemos retomar la inducción emocional inversa. Para aplicarla, debemos gestionar un método de evaluación de las competencias, habilidades, actitudes y respuestas del empleado que se encuentra en el periodo de prueba, y especialmente medir los niveles de tolerancia y detonantes de situaciones que pueden generar que se activen dichas actitudes, respuestas, competencias y habilidades. Esto se debe hacer de forma muy sutil durante las actividades normales de trabajo. El manager responsable del empleado debe, junto con recursos humanos, determinar los elementos a evaluar, así como la frecuencia y niveles de incidencia de los estímulos y los resultados esperados. Estos elementos se definen en un registro de actividad profesional. En este registro se establecen elementos como las unidades a evaluar con sus respectivos elementos y criterios de evaluación, así como las fichas de competencias de habilidades personales y sociales, así como las de management, acordes con las políticas de la empresa. A continuación, con solo un poco de inventiva, se pueden generar escenarios o puntos de control concretos
donde se pueda evaluar durante las actividades diarias normales del empleado lo que está haciendo. Lo dejamos a tu propia creatividad. No se trata de inventar actividades adicionales al trabajo, sino de identificar actividades críticas dentro del trabajo que sirvan para detectar los elementos establecidos en el registro de actividad profesional. Definir escenarios o puntos de control de forma sucinta, laxa o escueta ofrecerán resultados desastrosos, por tanto deben elegirse con sumo cuidado. Finalmente, se han de evaluar como mínimo los dos siguientes aspectos generales. Primero, evidencia o productos en los que ha trabajado el empleado, entendiéndose por productos los bienes producidos o los servicios ofrecidos por la empresa, o bien evidencia de documentos, proyectos o elementos de valor generados por él, en definitiva, resultados. La evidencia puede ser él o los productos por sí mismos, es decir, evidencia física, o cuando sea conveniente, otro tipo de evidencia, por ejemplo, fotografías. Y segundo, evidencia de la forma en que el empleado ha atendido actividades, o bien evidencia de competencias mostradas en los procesos. Esta evidencia puede presentarse mediante testimonios de testigos, observaciones del manager, reportes de actividad homologados u otra evidencia física, gráfica, en vídeo o en audio. La inducción emocional inversa es solo un método. Es efectivo, pero únicamente si se aplica profesionalmente y conforme a los aspectos que hemos visto hasta el momento. Y es flexible siempre que se cuida hasta el último detalle. Recuerda que se trata de productividad, por tanto, no escatimes. Pero la inducción emocional inversa no solo termina arrojando resultados para saber si el empleado ha superado o no el periodo de prueba. Esa evaluación debe ser cíclica y constante, tal como lo demuestra esta línea del tiempo. Por tanto, la misma estrategia debe repetirse durante los meses 6 al 9 y al inicio del siguiente ciclo volver a comenzar con una nueva inducción emocional inversa a pesar de que el empleado ya no se encuentre en un periodo de prueba. Esto garantiza que los empleados mantengan un nivel óptimo basado en evidencia objetiva. Además, de forma alternada se realizan cursos de formación dependiendo de las necesidades que arrojen los resultados. El seguimiento de esta técnica es crítico para poder mantener en marcha esa maquinaria llamada productividad. Pero ¿qué pasa con los empleados que no superan la inducción emocional inversa? Vamos a averiguar qué podemos hacer para resolver esta situación en el siguiente video training, para así abordarla con el detalle que se merece. Con lo visto hasta ahora, hemos terminado con el primer módulo. En realidad, hemos comentado mucha información, pero espero que la hayas disfrutado. También espero que hayas podido estimular tu apetito para ir a por más. Pero antes de continuar, te pedimos que por favor no olvides hacer el test de este módulo, ya que es una excelente oportunidad para que puedas revisar cuánto sabes ahora acerca de la información que hemos compartido contigo. Así que muchas gracias por estar con nosotros y espero verte de nuevo en el siguiente módulo.